Querido Padre que estás en el reino de los cielos, te agradecemos, Señor, en forma especial que nos has traído a la casa de oración para crecer. Y queremos, Señor, en esta hora que tu palabra nos alimente, nos dirija y nos ayude en la vida práctica de la evangelización para poder ganar a otros para el reino de los cielos. Bendice el estudio, bendice los que estamos acá y los que también nos ven a través de la vía cibernética. Te lo pedimos y también te lo agradecemos en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén, amén. Muy bien, vamos entonces a continuar con el curso de la iglesia en nuestra programación titulada Vida. Para aquellos que ya tienen el folleto, vamos exactamente por la lección número, a ver si me ayudan. Lección, algunos van por la 4, no sé cómo, pero bueno. Lección número 3. Lección número 3. Y el título de esta lección me anima mucho, porque una de las cosas que más me agrada de la historia bíblica es la historia de la iglesia primitiva. Hoy vamos a estar hablando del ejemplo de la iglesia primitiva. ¿Cuál fue esa iglesia? Jesús establece una escuela, le llamaban rabí, maestro, y los que le seguían, ¿cómo les llamaban? A ver, discípulos. Una vez Jesús asciende al cielo, establece antes de ascender al cielo la realidad de una iglesia, que debía esa iglesia cumplir una misión. Por tanto, id y haced, ¿qué dice la Biblia? Discípulos, enséñenles, bautícenlos a que guarden los mandatos que he dado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Cuál fue el poder, la maquinaria, si pudiéramos decir así, ¿cómo se dice? El detonante de que esa iglesia pudo realizar esa tarea tan grande? Solos nunca lo hubiesen podido lograr. Nunca hubiesen podido lograr alcanzar lo que ellos alcanzaron sin el poder, ayúdame iglesia, de la presencia del Espíritu de Dios. ¿Saben qué? Después de la venida del Espíritu Santo, y vaya preparando su Biblia porque hoy la vamos a marcar, como siempre lo hacemos, pero hoy en forma especial vamos a ver una trayectoria en el Nuevo Testamento y cómo, si fue de bendición en el Nuevo Testamento esa hermosa trayectoria, cómo también va a ser de bendición para cada uno de nosotros. No hay algo que no existe en la Biblia que no traiga en nuestros días también bendición a los que le creemos a la Biblia. Así que con la presencia del Espíritu de Dios también nosotros podemos seguir el ejemplo que vivió esta iglesia primitiva. Después de la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés, ¿qué fue lo que ocurrió allí? La promesa del Espíritu de Dios se apoderó de aquellos discípulos que ahora eran llamados apóstoles, aquellos discípulos que ahora atendían la iglesia primitiva. La iglesia naciente empezó a reunirse en tremendos y grandes templos. ¿Eso es lo que dice la historia? No, la historia dice que la iglesia naciente crecía, se aumentaba en las reuniones, en las casas, conforme a la lección que el Señor les había dado. Así que en los hogares habían reuniones normales, reuniones simples que se realizaban en los hogares para escuchar, número uno, los testimonios que estaban ocurriendo en la vida de aquellas personas que habían conocido a Jesús. Me imagino que una de esas reuniones llegó uno que había sido ciego. Allí no tenían un folleto. Allí no estudiaban una lección. Allí lo que se realizaba eran reuniones de testimonios. Entraba alguien y decía, bueno, yo recuerdo haber sido ciego de nacimiento. Pero la gente lo vio entrar mirando. Nadie lo vio que se tropezó con la puerta. Nadie lo vio que se sentó, tropezó con la silla de la sala. Todo el mundo se estaba dando cuenta que aquel hombre ahora veía lo más bien. Se sentaban, daban testimonios de lo que aquel Jesús
que ahora no estaba, había hecho en la vida de los presentes. Así que el ciego contaba su historia y decía: yo era ciego de nacimiento y un día Jesús estaba predicando cerca del lugar donde yo vivía, me acerqué donde él y él, poniendo sus manos sobre mis ojos, me devolvió la vista. Me imagino que en otra reunión también estudiaban los testimonios de aquel hombre paralítico, de aquel que había sido sanado de la lepra. Y así poco a poco, en los hogares de estas mismas personas, se iba desarrollando de forma especial la doctrina y la enseñanza de los apóstoles. Los primeros cristianos, llenos del poder del Espíritu, comenzaron a difundir el mensaje de casa en casa. ¿Qué mensaje era? Pastor, pero en aquel entonces no había una Biblia. Bueno, en la sinagoga era donde se preservaba el rollo, un rollo escrito por los profetas, y los rabinos eran los únicos que podían sacar ese rollo, abrirlo y leer. Un día Jesús, dice la Biblia en Lucas, que Jesús llegó a la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Qué día dice la Biblia que era? Era sábado. No puedo registrar si era de mañana, si era de tarde, pero era el día sábado. Conforme a su costumbre llegó y dice la Biblia que tomó el rollo de Isaías y leyó allí: el Espíritu de Dios está sobre mí. He venido a dar vista a los ciegos, a dar libertad a los cautivos y dar esperanza a los quebrantados de corazón. Bueno, el rollo estaba en la iglesia, pero ¿qué era lo que se difundía? ¿Cuál era el mensaje que se difundía en las casas? Bueno, el que había sido sano contaba su historia en la casa. El que había estado paralítico contaba la historia en la casa. Y ahora tú y yo tenemos todas esas historias plasmadas en algo que llamamos Biblia. Pero en aquel entonces se contaba a la gente lo que estaba ocurriendo en sus vidas. No tan solo eso, sino los que habían sido partícipes de los milagros de Jesús. Y eso era lo que compartía la gente. La gente no llegaba a la sinagoga en su totalidad. El mensaje era difundido, iba creciendo en las reuniones de los hogares. Si eso ocurrió en aquel entonces, la pregunta que yo tengo para la iglesia y para cada uno de nosotros en esta noche es: ¿el Señor ha parado de hacer milagros en la vida de sus hijos? No. El Señor no ha detenido su mano de sanidad, su mano de salvación, su mano de bendición. Lo único es que es posible que no se está contando la historia moderna de lo que Jesús ha venido haciendo con cada uno de nosotros. Y si a alguno de ustedes yo les digo: bueno, te toca contar la historia en la iglesia el próximo sábado, me van a decir: no, pastor, se reúne mucha gente, a mí me va a dar, los nervios me van a traicionar. Yo creo que no me atrevo a contar la historia de mi vida en un setup o en un ambiente bastante amplio donde la gente me va a estar mirando. Pero ¿qué diferencia es si se cuenta esa historia en las reuniones en el hogar? Si algo ocurrió en aquel entonces, que el mensaje iba multiplicándose, era porque en las reuniones pequeñas, entre los amigos, los familiares, los conocidos, se iba contando la simple y poderosa historia de lo que Jesús estaba haciendo en la vida de las personas. Ahora prepare su Biblia, porque vamos a ver una trayectoria a través del Nuevo Testamento y vamos a ir caminando de versículos en versículos y vamos a ver un común denominador. Un común denominador es algo que se repite constantemente, y si se repite constantemente es porque hay que darle importancia. Si usted ve que algo se repite una y otra vez en la palabra del Señor, es porque requiere importancia. Y si fue de bendición, ¿me están siguiendo, querida iglesia? ¿Sí o no? Si fue de bendición para el tiempo bíblico,
también en nuestros días que cargamos celulares, trabajamos con computadoras, nos movemos en carro, también necesita ser de bendición para los seres humanos de nuestros días. Y esta primera pregunta nos lleva a lo siguiente: ¿qué 4 cosas hacían los creyentes diariamente? Diga conmigo, diariamente. Diariamente en la iglesia primitiva. Otra vez, recuerden, cuando usamos la frase iglesia primitiva, no estamos hablando de un edificio. La palabra iglesia nunca ha tenido que ver con un edificio. La palabra para el edificio es templo. La iglesia, ¿quiénes son? A ver, son los seres humanos que conforme a una creencia profesan esa fe. Hechos capítulo 2, versículo 42. Así que vaya abriendo el diario de la iglesia primitiva. ¿Cuál es el diario de la iglesia primitiva? Es el libro de Hechos. Ustedes quieren ver cómo el Espíritu de Dios trabajaba en la iglesia primitiva, abra el libro de Hechos. Y en el versículo número 46 dice lo siguiente: y perseveraban, ayuda a mi iglesia, unánimes cada día. No era los miércoles en la noche como es esta reunión, no era simplemente los sábados en la mañana, sino, dice la Biblia, y perseveraban unánimes cada día en el templo. Aquí presenta la realidad que aquella iglesia visitaba el templo cada día y partiendo el pan, y ahora dice también otro lugar de reunión, y partiendo el pan en el templo. ¿Eso dice la Biblia? No. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Fíjense, no es lo mismo un almuerzo aquí en la iglesia, sabrosos que son, ¿verdad que sí? No es lo mismo un almuerzo en la iglesia que en la comodidad y el calor de la familia, en el hogar de alguna de las familias. Dice la Biblia que perseveraban, se mantenían unidos, iban a la iglesia constantemente, pero partían el pan en las casas, comían juntos, había un compañerismo. Observa esto, que reunirse en pequeños grupos se había transformado en un estilo de vida. Diga conmigo, estilo de vida. Se había convertido en un estilo de vida para cada uno de ellos, porque lo hacían diariamente. Usted quiere saber cuál es su estilo de vida, observe lo que usted hace diariamente, no lo que hace de vez en cuando y de cuando en vez. Si usted acostumbra a ir de vacaciones una vez al año, si usted acostumbra visitar a su tío favorito cada 5 meses, tal vez eso es parte de su estilo de vida en el transcurso del año. Pero un estilo de vida se rige en base a hábitos, a costumbres, a constantes repeticiones de algo que constantemente hacemos. Un estilo de vida para los hispanos, específicamente desde México, son los que comen tortillas, ¿verdad que sí? Es un estilo de vida para el mexicano, que hay una tortilla sobre el plato. Pero un estilo de vida para un puertorriqueño es que esa tortilla es un pedazo de pan. Muy bien, un pedazo de pan. Así que el estilo de vida en el Caribe tiene un pedazo de pan en el plato, y un estilo de vida en México y también Centroamérica es un pedazo de tortilla, sea de maíz o ¿cuál es la otra? O de harina, ¿verdad? Eso es un estilo, algo que hacemos todos los días. Algo que hacía todos los días esta iglesia era reunirse en las casas. Algo que hacían eran crear grupos pequeños de adoración. Y qué interesante, dice la Biblia que ese método fue lo que fue avanzando en el mensaje, fue creciendo en el mensaje. No se vayan del capítulo número 2, vamos ahora al versículo número 41. ¿Cuántos se convertían en aquellos días con esta estrategia de ir a la iglesia? ¿Me están siguiendo, sí o no? De ir a la iglesia y de partir el pan en las casas. Bueno, vamos al versículo número 41. La Biblia dice en el capítulo 2 del libro de Hechos lo siguiente: así que
los que recibieron, ¿qué dice ahí? Su palabra. ¿Dónde era que recibían la palabra? Habían dos lugares, en el templo. ¿Y cuál era el otro lugar? En las casas. ¿Qué pasaba al que recibía la palabra? Ayúdame, iglesia. Eran bautizados. Y para que tengamos una idea de cuántos eran convertidos en aquellos días, la Biblia registra, y se añadieron aquel día, en un solo día. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo? No dice que fueron 3,000. La Biblia dice como 3,000 personas. ¿Alguien dice amén a eso? Ustedes se pueden imaginar el impacto de que nosotros en un solo día, en nuestra amada iglesia aquí en la ciudad de Dallas, específicamente en Pleasant Grove, entren de las 3,000 que menciona la Biblia, o como 3,000, se pueden ustedes imaginar en un solo día que entren convertidas 1,000 personas a la iglesia adventista del séptimo día aquí en Pleasant Grove. Tome tiempo para pensar en eso. ¿Por qué lo invito a tomar tiempo para pensar en eso? En primer lugar, porque de una u otra forma van a llegar. Es en alguna reunión cómoda de bendición entre las familias que 1,000 personas van a conectar con este precioso mensaje. De una u otra forma ellas van a conocer a alguien que conoce este mensaje. Y en un solo día, dice la historia bíblica, que llegaron a ser convertidos. Hechos capítulo 4, versículo 4, ahora nos lleva a algo más allá. 3 capítulos más adelante nos damos cuenta que muchos de los que habían oído la palabra, otro común denominador aquí. Un común denominador es algo que se repite constantemente. Y en el libro de Hechos estamos escuchando una vez más que escuchaban la palabra. Si escuchaban la palabra, ¿era por qué? Porque alguien la estaba comunicando correctamente y porque había algún lugar de reunión donde se estaban comunicando y se estaba contando ese mensaje. Y dice la Biblia, muchos de los que habían oído la palabra, ¿cuál es el otro punto del el común denominador? ¿Qué hacían? Creyeron. Ustedes saben que la Biblia dice que la fe viene, ayuda a mi iglesia, por el oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Muchos que habían, escuchado la palabra porque alguien la comunicaba, sea en el templo o sea en las casas, creyeron. Y ahora el número de como 3,000 aquí en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 4, aumenta. Y fue el número, específicamente dice, de varones, ¿como cuántos? Como 5,000 varones. ¿Saben qué? El varón era contado, pero el varón no venía solo. El varón no venía solo. Ahí venía su esposa y sus niños. Y conforme al registro histórico, eran muy parecidos, esta cultura, muy parecidos a nuestra cultura hispana, que donde hay 5 todavía están buscando el 6. Alguien dice amén a eso, ¿verdad? Es interesante. Así que cuando vemos que el Señor le dio de comer en la historia de 5,000, la Biblia tiene que decir que eran como 5,000 varones. Pero no se cuenta, y inclusive hay espacios en el Evangelio que dice sin contar, específicamente dice así, 5,000 varones sin contar mujeres ni niños. Yo no estoy hablando ahora de la importancia que el Señor le dio en el Evangelio a la mujer, la importancia que le dio a los niños, porque Jesús se sentó a los niños en su falda y los bendijo. Jesús aceptó la llegada de muchas mujeres y compartió el mensaje de esperanza con muchas de ellas, pero a la hora de contar, contaban a los hombres, pero la Biblia registra que había mucha gente más. ¿De dónde salía toda esta gente? Lógicamente salía de la vida, del estilo de vida que tenía la iglesia primitiva. La palabra compañerismo involucra la idea de grupos pequeños en los cuales
uno ayudaba al otro. Yo quiero que usted observe la pantalla en un instante. Esto es una iglesia. Es lógico que allí no todo el mundo se conoce, ¿sí o no? Es lógico que no todo el mundo se conoce. El espíritu de profecía aprendimos en lecciones anteriores. Aprendimos en lecciones anteriores que si la iglesia es muy amplia, debe dividirse en grupos pequeños. ¿Para qué? Para que el compañerismo, la coinonía exista entre la familia de la fe. Pero de igual forma, si la iglesia es muy pequeña, para que se multiplique, ¿qué debe hacerse? Grupos pequeños. Y la Biblia y el espíritu de profecía, corrijo, marca claramente que se le fue mostrado por alguien que no erraba. Así que de una u otra forma, seguir las instrucciones que nos da el espíritu de profecía va a traer bendición. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque hoy el esfuerzo del evangelio es tener iglesias grandes, donde tristemente esos que predican el evangelio desean iglesias grandes, donde tristemente la gente no se conoce. Y dicen los libros de Ingle Crecimiento o de crecimiento de iglesia que usted mínimo necesita tener de 7 a 10 personas como contacto de compañerismo fraternal, una amistad genuina en una congregación. Necesita usted tener una relación con alguien más dentro de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque si usted se siente solo aquí un día, usted no se relaciona con nadie, usted simplemente llega al culto establecido de la programación de la iglesia, en algún momento, en algún desánimo de la vida, no va a tener quien le eche la mano, quien le eche el brazo, porque usted está solo, no se ha relacionado con alguien más. Por eso es importante del otro lado relacionarnos nosotros con las personas que aquí llegan. Una iglesia grande, no se puede hablar de compañerismo. ¿Se pueden imaginar? En una iglesia de 1000 personas hablar de compañerismo. No estoy diciendo que no existe, pero es algo cuesta arriba, es un desafío muy grande y lamentablemente muchos abandonan la fe por falta de apoyo. La iglesia primitiva no tenía estos templos llenos de gente. Dice la Biblia que se reunían en las casas y la gente compartía el mensaje, el testimonio. ¿Qué hacía la iglesia, hablando de la historia primitiva, en la casa de María, la madre de Juan, cuando Pedro llegó después de ser libertado de la cárcel? Bueno, si ustedes buscan en el capítulo número 12 del libro de Hechos, vamos avanzando, no sé si usted va conmigo, pero avanzando en la historia de la iglesia primitiva. En el capítulo número 2 los vemos perseverando, los vemos partiendo el pan, los vemos unidos en la enseñanza. Visitaban el templo diariamente, se reunían en las casas diariamente. Ahora el versículo número 11 y versículo número 12 del capítulo 12 de Hechos dicen: entonces Pedro, que por estar predicando lo metieron preso, esa es la historia, por estar predicando meten preso a Pedro. Dice la historia que Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Déjeme detenerme aquí un instante. El ángel o el ángel de Dios en el Antiguo Testamento es Jesús mismo. Interesante. Ahora aquí en el Nuevo Testamento vemos que Jesús dice, que la Biblia dice, volviendo en sí, Pedro dijo que Dios envió su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Versículo número 12. Póngale mucha atención lo que estaba viviendo la iglesia en ese momento. Y habiendo considerado esto, llegó, ¿a dónde llegó Pedro? Llegó a la casa de ¿quién? De María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre, ¿quién? Noten, la Biblia está diciendo aquí, en el marco histórico, está diciendo cosas muy específicas.
La Biblia está diciendo, no, bueno, llegaron a una casa. Bueno, habían 5 casas y Pedro llegó a una de esas. No, la Biblia dice que llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y ahora le da una característica más allá de la familia. Está diciendo quién era la señora de la casa. Está diciendo el sobrenombre que se le daba a Juan, que se le decía Marcos. Y ahora da una característica de la casa, donde muchos, léanlo conmigo, donde muchos, ¿qué dice la Biblia? Donde muchos estaban, ¿qué? Reunidos o juntos, ¿qué hacían? Orando. Así que era algo común en la historia de la iglesia primitiva, que se reunían en las casas. Qué linda esta frase, donde muchos estaban juntos orando. Hagamos un espacio para meditar en algo que puede y tiene que ver con nuestra historia hoy día. Si la familia o el grupo pequeño no ora, no va a haber milagros. Aquí la Biblia nos está diciendo que un grupo pequeño en la casa de María, la mamá del que se le ponía por sobrenombre Marco, ahí en la casa, se reunían. ¿Y qué pasaba? Oraban. ¿Por quién ustedes creen que estaban orando ese día? ¿Ah? Yo me imagino que estaban orando por los enfermos. Me imagino que estaban orando por los que estaban aceptando el mensaje de Jesús. Pero había una petición especial. ¿Cuál era la petición especial? Señor, sé con Pedro que está preso. Ayúdalo. Déjenme decirle algo. Está el preso hoy día, lógicamente, privado de la libertad. Es muy diferente a la privación de la libertad del entonces. ¿Por qué digo? Visito las cárceles modernas y es triste ver a seres humanos privados de la libertad. Pero allá adentro hay aire acondicionado. Allá adentro me parece que están hasta más seguros que nosotros acá afuera. Allá adentro su desayuno, su almuerzo y su comida también está seguro. Yo estoy hablando en este país. Muchos de ellos, sus tratamientos médicos, una vez han sido arrestados y condenados, continúan allá adentro. No es que bueno, usted entró aquí enfermo y se le privó de la libertad. No, tienen derechos. Los presos y los reos tienen derechos. En el tiempo de Pedro, si estaba en un calabozo húmedo lleno de ratas, amarrado con una cadena, quizás estoy describiendo algo efímero de lo que realmente fue. Así que la iglesia que se reunía ¿en dónde? En las casas tenían una petición especial por Pedro. Y Pedro sabía, preso, que en la casa de María estaban orando. Él sabía. Cuando él volvió en sí, cuando ya se encontró fuera de la cárcel, y volvió en sí, y dijo, a mí el que me sacó fue el ángel de Dios. Y volvió en sí, y se dio cuenta que estaba entre la Bedline y la avenida principal, dijo, yo voy directo a casa de Roosevelt, porque en casa de Roosevelt y María, de seguro están orando por mí. Ellos se reúnen todos los días, ellos se reúnen a apoyarse. No sé si usted está viendo, estoy tratando de modernizar la historia. Pero hoy día también existen necesidades. Y una de las necesidades más importantes que tenemos como familia de la fe es la oración. Yo me pongo a pensar en aquellos que no llegan al culto de oración y que tampoco tienen un grupo de oración en sus casas. ¿Qué piensa el pastor? ¿Estarán orando? ¿Realmente estarán orando? Cuando la Biblia dice que nos debemos apoyar los unos a los otros. Así que si en el grupo de oración, en el grupo pequeño, hay oración, van a haber milagros. ¿Alguien dice amén a eso? Si lo hubo en el pasado, es el registro que nos ayuda ahora a confiar que también puede ocurrir en el presente. La iglesia se había reunido en la casa de María para orar. Aquí se ve claramente el concepto
de hermanos que se reunían en las casas. Claramente se ve en la historia del Nuevo Testamento. ¿Qué dijo ahora Pablo? Vamos a seguir caminando en el Nuevo Testamento a los ancianos sobre la forma en que él realizaba su ministerio. Vamos entonces ahora a unos capítulos más adelante, el libro de Hechos. Ahora el capítulo va a ser el capítulo número 20. Y voy a leer desde el versículo número 17 al 21. La iglesia está recibiendo bendición esta noche. Del 17 al 21. Dice aquí: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros, ¿qué dice aquí? Sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Desde el primer día que entré, ¿en dónde dice Pablo que está? En Asia. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fue útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente. ¿Y qué dice el versículo? No he detenido mi enseñanza públicamente, y termina diciendo también en las casas. En la historia del Antiguo Testamento, amada iglesia, encontramos dos fortalezas que tenía la iglesia primitiva. En primer lugar, el evangelismo público. ¿Cuál es el evangelismo público? Es el que sale fuera de la iglesia, en las plazas, en carpas, en lugares, en medio de ciudad, en algún anfiteatro, en un estadio, lugares donde públicamente se predica la palabra del Señor. Pregunto yo, ¿eso es efectivo? Claro que lo es, claro que lo es. Este servidor ha estado en muchísimas ciudades predicando la palabra del Señor a los que pasan en medio de las calles, y ahí la iglesia prepara una reunión y muchos llegan y muchos son convertidos. Claro que es efectivo el evangelismo público. ¿Jesús hizo evangelismo público? Claro que lo hizo, pero es interesante que nosotros también tengamos que ver que Pablo menciona que no tan solo se hacía el evangelismo público, sino se hacía evangelismo ¿en dónde? En las casas. Y no sé si usted se había dado cuenta de esto, pero Jesús había predicado, según el registro bíblico, en las calles. Pero es conocido más por los encuentros personales que tuvo en las casas y con los individuos en el camino del evangelio. Interesante esto. Las iglesias en las casas es como se desarrollaba en el Nuevo Testamento. Desarrollaron un rol importantísimo en el rápido crecimiento y en la expansión del cristianismo. ¿Y por qué? Porque lógicamente se compartía la palabra del Señor entre familia. Se compartía la palabra del Señor entre amistades, entre vecinos. Y el nivel de confianza y de comodidad era más fácil que en medio de estas grandes reuniones. ¿Cómo se llamaba? Aquella pareja en cuya casa se reunían un pequeño grupo en los tiempos de Pablo. Bueno, ya vamos por Romanos capítulo 16. Vamos a ir a Romanos capítulo 16. Y voy a leer de Romanos 16, del versículo 3 al 5. Miren lo que dice la palabra del Señor aquí. Saludad a quienes. ¿Quiénes eran? A ver. Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Versículo número 5, miren qué interesante. Saludad también, miren la frase que aparece ahí. Estoy en Romanos capítulo 16, versículo 3 al 5. ¿Cuál es la frase que aparece ahí? Saludad también a la iglesia de su casa.
Interesante. Nosotros a veces cuando llega la palabra iglesia a nuestra mente ponemos un edificio con un letrero, muchos bancos alineados, un púlpito. No, aquí Pablo está diciendo que en la casa de Priscila y de Aquila había una iglesia. Salúdame también a la iglesia que está en su casa. Y específicamente dice: saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Salúdame a ese que de seguro aceptó a Jesús en una reunión de la casa de Aquila. Salúdame a ese que tomó la decisión en aceptar a Jesús como su Salvador personal en la reunión de oración de ese hogar. Dígame si Aquila y Priscila no eran personas bendecidas, si eso estaba pasando en la casa de ellos. Imagínense, no hay mayor milagro, ¿me están siguiendo, sí o no? No hay mayor milagro que el ser humano haya sido convertido. No hay mayor milagro. Si el Señor le devolvió la vista a uno, grande milagro. Si el Señor lo puso a caminar al paralítico, es un grande milagro. Pero no hay milagro que sobrepase el que un ser humano se convierta por la gracia y la misericordia a nuestro Salvador Jesús. Había otra iglesia en Asia, además de la iglesia que se reunía en la casa de Aquila y Priscila. Bueno, ahora ya vamos por Primera de Corintios y avanzamos a Primera de Corintios capítulo 16. El versículo es el versículo número 19. Repito, Primera de Corintios capítulo 16, versículo 19. Y dice la Biblia: las iglesias de Asia ahora son las que saludan. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Interesante, se continúa viendo la historia del mensaje multiplicándose en las reuniones, en las casas. ¿Qué había en la casa de Ninfas, que vivía en la Odisea? Caminamos un poco más adelante y llegamos a Colosenses capítulo 4. Un poquito más adelante de Corintios llegamos a Colosenses, el capítulo es el capítulo número 4 y el versículo es el versículo número 15. Otro saludo más: saludad a los hermanos que están ¿en dónde? En la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia, ¿qué dice aquí? Que está en su casa. Interesante, la historia de la multiplicación del mensaje iba de casa en casa. Así que esto no fue algo que ocurrió simplemente en la historia de la iglesia primitiva en sus comienzos. Esto de reunirse en las casas vino avanzando. Y la pregunta que debemos hacernos esta noche es: ¿y por qué el Señor mantuvo eso? ¿Por qué el Señor no inventó otro método? ¿Por qué el Señor sostuvo que la iglesia se fuese multiplicando en los hogares? Bueno, me fue mostrado, dice el espíritu de profecía, por uno que no ha errado. Pues no ha errado desde hace mucho tiempo. No ha errado ni errará nunca, porque el consejo que nos da es sumamente meritorio aún para nuestros días. ¿Qué hacía Pablo? Dice el espíritu de profecía, después de establecer la obra en un lugar. Bueno, Hechos de los Apóstoles, la página 212 y 213 dice lo siguiente: el apóstol Pablo sentía que era responsable en gran medida del bienestar espiritual de aquellos que se convertían por sus labores. Deseaba que crecieran, ¿qué dice aquí? En el conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo, quien había enviado. Y continúa diciendo esta frase del espíritu de profecía lo siguiente: a menudo en su ministerio, hablando de Pablo, se encontraba, ¿qué dice aquí? Se encontraba con pequeños grupos de hombres y mujeres
que amaban a Jesús y se postraba en oración con ellos para pedir a Dios que les enseñara cómo mantener una relación vital con Él. Así que Pablo en su caminar, todos conocemos que Pablo nunca se estuvo quieto. Pablo iba a predicar de un lado a otro. Dios lo llevaba a diferentes lugares a predicar. Y dice la historia del espíritu de profecía que de vez en cuando y de cuando en vez, ¿qué encontraba Pablo? Pequeños grupos. Encontraba pequeñas reuniones de gente que iba creciendo en el mensaje del evangelio. ¿Qué dice el autor ahora de la epístola a los hebreos sobre la forma en que debieran vivir los cristianos? Vamos ahora a Hebreos capítulo 10, versículo 23 y 25, donde fue establecida la lectura bíblica en esta noche. Dice el versículo número 23 lo siguiente: mantengámonos firme. ¿Alguien dice amén a eso, sí o no? Sin fluctuar o sin vacilar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel, diga conmigo fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a los otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando, ¿qué dice aquí? No dejando de congregarnos. Haga un alto conmigo en ese espacio. El primer versículo, el versículo número 23, dice que la forma de mantenerse firme es sin vacilar. Y claramente dice que mantengamos la profesión de nuestra esperanza. Y dice, porque fiel es el que ha prometido. Le tengo una buena noticia. El Señor lo que prometió lo va a cumplir. ¿Alguien dice amén a eso? Esté firme usted, esté firme yo, no estemos firmes, el Señor como quiera lo va a cumplir. Pero para mantenerse firme, el versículo siguiente dice, considerémonos los unos a los otros. Y la pregunta es, si estamos lejos, si cada cual vive en su esquina, cada cual vive su vida individual, ¿cómo nos vamos a considerar? Debemos estar cerca, debemos estimularnos, dice el versículo número 24, en el amor, en las buenas obras. Y nos da otro consejo, no dejando de congregarnos. Cuando vemos aquí la palabra congregarnos, aplica a dos realidades. En primer lugar, el contexto dice que no debemos dejar de congregarnos en la iglesia. Llegar a la iglesia siempre es una bendición. Los que están aquí que digan amén, porque ustedes están aquí. Pero en el contexto histórico habla también, no dejemos de congregarnos ¿en dónde? En los hogares, en las casas, en las reuniones de oración. Como algunos dejan de congregarse por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día, ¿qué dice la Biblia? Aquel día se está acercando. Obreros Evangélicos, página 201. Dice, hermanos míos en el ministerio, no penséis que la única obra que podéis hacer, la única manera en que podéis trabajar por las almas, consiste en ¿qué cosa? En dar discursos. Yo he notado que a veces la gente viene cuando les toca hablar en la iglesia. Si no les toca hablar en la iglesia, no vienen. Eso es aparte. No necesitamos dar largos discursos, ni dar discursos. La mejor obra, sigue diciendo, que podéis hacer es la de enseñar, educar, cuando quiera que encontréis ocasión de hacerlo, en cualquier momento, en cualquier lugar. Sentaos, ¿qué dice aquí? Con alguna familia y permitid que sus miembros os hagan preguntas. Luego
contestadlas con paciencia y ¿qué otra cosa? Y humildad. ¿Dónde se logra eso? ¿Dónde se logra eso? Eso se logra en la reunión del hogar. Eso se logra en el grupo pequeño. Déjeme decirle algo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero ya llevamos juntos aproximadamente 4 años y medio. Vamos ya cercados, caminando cerca al medio. 4 años y medio, desde el primer día. He anhelado que la vida de grupos pequeños en nuestra iglesia sea un estilo de vida, no un programa de 2 meses. Sea algo constante. Y hemos creado y diseñado materiales. Hemos traído los materiales. Hemos avanzado en querer hacerlo. Y parece que la bruma de la agenda del diario vivir nos apaga el deseo. Pero detrás de qué el pastor está en que la iglesia viva la vivencia de grupos pequeños. Está detrás de la bendición que recibió esta gente de antaño. La gente del pasado no llevan ventajas que nosotros. Nosotros también hemos recibido la revelación para que haya bendición. No hay necesidad de dar más discursos. Hay necesidad de sentarnos, estudiar la Biblia, orar y ver más milagros. Predicad menos y educad más, dirigiendo estudios bíblicos y orando con familias. ¿En dónde, amada iglesia? En los grupos pequeños. ¿Quieren tomar conmigo una decisión? Diga conmigo en esta noche: habiendo entendido que la iglesia primitiva también trabajaba en grupos pequeños, decido colaborar con mi iglesia para seguir el ejemplo de los primeros cristianos. A ellos les fue bien, hubo bendición en la vida de cada uno de ellos. Pues si hubo bendición para ellos, la bendición para cada uno de nosotros también está asegurada. No debemos vacilar, dice la Biblia. No debemos fluctuar. No dejemos, dice la Biblia, de congregarnos, tanto aquí en la casa como también en vuestras casas. ¿Alguien ha escuchado en los pasados meses al pastor repetir la siguiente frase? Si la familia es bendecida, la iglesia también será bendecida. Todo eso está basado en la historia bíblica, que el Señor desea, como dice su palabra, ahora que el tiempo se acerca, que tú y yo seamos parte de ese avance. ¿Dónde están esos 5 por el cual estás orando? ¿Dónde escribiste esos 5 nombres por los cuales estamos orando? ¿Los ves ya sentados en tu casa? ¿Los ves ya abriendo la palabra del Señor? Sueña con eso. Habla con Dios acerca de eso. Y de seguro el Señor te los dará. Y el milagro de la conversión se dará en tu casa. Uno que traigas a los brazos de Jesús cambiará tu vida espiritual. Nosotros no podemos seguir viviendo sin tener el gozo, la alegría de ver a alguien llegar a los pies de Jesús a través de nuestro testimonio. Que el Señor así nos sepa bendecir, que nos dé vida, que nos ayude a comprender la visión, que nos ayude a darnos cuenta de nuestra identidad, que nos ayude a desarrollar este estilo de vida y a ver a muchos aceptando a Jesús como su Salvador personal. Vamos a ponernos de pie, vamos a tener una palabra de oración para cerrar la reunión en esta hermosa noche. Querido Padre que estás en el cielo, te agradecemos mucho por tu presencia, por la presencia de tu Divino Espíritu, al ayudarnos a comprender una vez más la historia hermosa de tu palabra. Señor, ya aquella historia terminó. Ahora los protagonistas de la historia somos nosotros. Ayúdanos, Señor,
o como fieles discípulos tuyos en nuestros hogares y también aquí en tu casa de oración, traer a muchos a redil y al precioso mensaje adventista del séptimo día. Gracias por estas enseñanzas, por esta serie especial titulada Vida. Y danos vida espiritual, fortaleza espiritual, para en los próximos meses traer a uno a los pies de Jesucristo. Y darnos la alegría y el gozo de ver el milagro de la conversión en nuestros seres queridos, amigos y vecinos. Dirígenos con tu bien y acompáñanos con tu espíritu. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice: amén. Misión hay que cumplir, llevar esperanza al mundo que sufriendo va sin rumbo. Somos el pueblo de Dios, nuestra esperanza es firme. Confiamos en Dios que pronto por nosotros volverá. Es momento de entregarlo todo, de vivir por la verdad, de ser fiel hasta el final. Si unimos